Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentarse. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes. Qué bueno que están compartiendo conmigo este camino de fe, de esperanza y de amor. He venido hablando sobre el sacramento de la penitencia o de la confesión. Les decía la semana pasada que para que algo sea sacramento se necesitan tres condiciones importantísimas, indispensables. Nosotros, cristianos católicos, tenemos 7 sacramentos y todos ellos los encontramos ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. Primero, para que algo sea sacramento, tiene que ser instituido ¿por quién? Por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, que sea un símbolo sensible, es decir, que los sacramentos sean percibidos por alguno de los 5 sentidos. Y en tercer lugar, que el sacramento conceda al alma de quien lo recibe una gracia especial de Dios. Les hablé sobre la necesidad del sacramento de la penitencia, lo importante que es reconciliarnos con Dios, pedir perdón por todos nuestros pecados. En el bautismo nosotros, les decía, recibimos la gracia que santificante. Y esa gracia, conforme vayamos creciendo, la podemos perder por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra malicia, por la inclinación hacia el mal, lo que nosotros conocemos como la concupiscencia. Se hace necesario entonces recuperar esa gracia. Y el Señor, en su infinita misericordia, nos ha dejado entonces ¿qué? El sacramento de la penitencia, para lavar en sus fuentes, en sus aguas, nuestros pecados, y que quede otra vez nuestra alma limpia, recuperar otra vez la gracia santificante. Amados hermanos y hermanas, 3 son, dice el Sagrado Concilio de Trento, los actos del penitente, 3, que constituyen casi la materia del sacramento de la penitencia, la materia, a saber, contrición, confesión y satisfacción. En la contrición es el dolor de nuestros pecados. Y hay, podríamos decir en la contrición 3 aspectos importantes. Primero, debo hacer examen de ¿qué? De conciencia. Hay 5 condiciones para hacer una buena confesión. Primero, el examen de conciencia. En segundo lugar, en la contrición hay 2 aspectos importantísimos. El primero es el dolor de mis pecados. Yo tengo que sentir dolor de mis pecados. Y en segundo lugar, el propósito de enmienda. ¿Qué es el propósito de enmienda? La firme resolución de no volver a pecar. Cuarto, debo confesar mis pecados, debo buscar un sacerdote. Y en quinto lugar, la satisfacción, es decir, cumplir la penitencia que me imponga el sacerdote. Entonces, amados hermanos, como la contrición supone o contiene en sí misma el previo conocimiento de los pecados y el propósito de no volver a ¿qué? A cometerlos. Si usted no lleva esas 2 condiciones, cuando se vaya a confesar es mejor que no se confiese. Queda mal confesado y comete pecado. Comete pecado.
Yo sé que el sacerdote me va a decir allí, si por ejemplo hoy como hombre me confieso y tengo mi hogar, ese es un ejemplo que yo siempre coloco, le digo, Padre, yo me confieso, que soy casado, tengo mi esposa, tengo mi hogar, pero tengo otra persona. ¿Qué te dice el sacerdote? ¿Qué te dice el sacerdote? Que debes dejar a esa persona y dedicarte a quién, a tu esposa, a tu hogar. Tú tienes que ir allá al confesionario con el dolor, he ofendido a Dios, he mancillado mi hogar. El tálamo nupcial lo he mancillado con el pecado del adulterio, de la lujuria, de la fornicación. Tengo que dolerme de eso, sentir ese dolor grande. Y en segundo lugar, pues, con el sentido de que de ahí en adelante hago el firme propósito de no caer en qué, en ese pecado. ¿Qué quiere decir? Tengo que dejar a esa señora. O si no, el sacerdote no te va a dar qué, la absolución. Entonces ahí no es problema del sacerdote, o sí, no. El problema es tuyo, porque si le dice al sacerdote, no madre, es que estoy muy apegado a esa persona y yo no la puedo dejar. El sacerdote no te da la absolución, o no te puede dar la solución. ¿Sí? De no volver a cometerlos. Porque ninguno se duele de lo que no conoce. Y porque no hay arrepentimiento de lo hecho cuando se persiste en la intención de volver a hacerlo. Por eso, los hermanos y hermanas, los teólogos, y en especial el Santo Catecismo, dice lo siguiente: ¿qué partes tiene la penitencia? Me dice el Santo Catecismo, y el Catecismo responde: 3, contrición, confesión y satisfacción. Contrición, confesión y satisfacción. ¿Cuántas, vuelve y pregunta el Santo Catecismo de Trento, cuántas cosas son necesarias para hacer una buena confesión? ¿Cuántas cosas son necesarias para hacer una buena confesión? Que ya lo dije. 5. Repitámosla. Primero, ¿qué? Examen de qué? Conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de qué? De enmienda. Cuarto, confesarme. Y quinto, cumplir la penitencia. Esas son las 5, ¿sí?, que nos dice el Santo Catecismo. Es decir, que las 3 partes que declara el concilio, de lo que acabé de hablar, se encierran entonces estas 5 que les acabo de decir. Y por consecuencia, 5 son uno de los puntos de los que voy a tratar en estas pláticas cuaresmales, hablando precisamente del sacramento de ¿qué? De la penitencia. Amados hermanos y hermanas, el examen de conciencia es necesario. Y ese examen no ha de ser superficial. Y ese examen no te ha de causar como pereza y angustia. Si el sacramento de la penitencia es una medicina, porque así hay que tomarlo, y la enfermedad es el pecado, o sea, el pecado es la enfermedad, y la medicina es ¿qué? La penitencia. Y el médico, ¿quién es? El confesor. Lo primero que hay que hacer es pensar cuáles son nuestras dolencias para explicarlas al médico, que es ¿quién? El sacerdote, a fin de que éste las conozca, juzgue, recete y ¿qué? Y sanen en el nombre del Señor. Eso es lo que tienen que hacer. Bellamente lo dijo un filósofo, aunque pagano, Séneca. Eso lo aprendimos allá en bachillerato, ¿cierto? Cuando estudiamos un poquito de filosofía, Séneca, aunque gentil, pero oiga lo que decía este filósofo, estas palabras. Atentos. El principio de la salud es el conocimiento del pecado. El que no quiera conocerle, no quiere corregirse, porque ninguno se enmienda
de lo que no conoce. Hay que conocerlo. Por eso es tan importante hacer ¿qué? El examen de conciencia. ¿Cómo saber que esto es pecado y que esto no es pecado? ¿Cómo saber cuándo es pecado mortal y cuándo es pecado venial? ¿Sabemos los pecados capitales? ¿Y por qué se llaman capitales? Eso está en el catecismo. Por eso yo insisto mucho acá, amados hermanos, como sacerdote tradicionalista, que estudiemos el Santo Catecismo. La biblioteca está llena de muchos libros, si es que ahora tenemos biblioteca, ¿no? De muchos libros. Pero los principales que deben predominar en una biblioteca cristiana católica, en primer lugar es que la Biblia, la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura. Segundo libro, el Santo Catecismo, un buen catecismo. Tercer libro, a ver, un libro espiritual, por ejemplo, el combate espiritual. ¿Y cuál sería el otro libro? ¿Cómo? Muy bien, tienen 10 en religión. Claro que están cansadas de escuchar todas estas predicaciones, porque esto, para que lo entendamos, hay que repetirlo. Esa es una forma que nosotros llamamos escolástica, ¿no? De enseñar, eso es escolástica. Preguntas y respuestas, y repita, para que nos entre por acá y no nos salga por acá, y algo se nos quede, algo se nos tiene que quedar de tanto repetir. A menos el cansancio del predicador, de tanto repetir, ya me aprendí eso, Padre, ya me aprendí eso. Eso hay que hacer. Un santoral, la vida de los santos, el santo de cada día. ¿Por qué hoy celebra la iglesia este santo? ¿Cuáles fueron las virtudes que lo adornaron? ¿Qué fue lo que hizo para que esté en los altares? ¿Y cuál es la invitación que esa vida de ese santo me hace a mí? Para yo también estar un día, yo puedo también estar en los altares del Señor, ¿o no? Claro que sí. Porque es que estos hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros, ahí no hay extraterrestres, venidos del otro mundo, ¿no? Hombres y mujeres que agradaron a Dios con su vida, que encarnaron en su vida el Evangelio de Cristo, que supieron llevar la vida en esta tierra como lo manda Dios, que despreciaron las cosas de este mundo y se fijaron en las cosas celestiales, que poco les importó lo de este mundo, pero mucho les agradó lo del cielo, y que se esforzaron, hicieron ayuno, penitencia, oración, que cuando se sentían asaltados por el pecado, hacían penitencia, hasta se flagelaban, se confesaban constantemente. Esos son los santos. Entonces, esos 4 libros, ya me hice entender, 4 libros importantes, y el resto, pues es añadidura, ya es por el gusto de cada uno. Pero lo importante en una biblioteca es que, en primer lugar, en el primer estante de la biblioteca, se vean estos 4 libros. Y qué bendición. Las cosas le tienen que mejorar y arreglar en el hogar. Si usted es asiduo, porque también tener una Biblia como la tenemos muchos de nosotros, allá en la... 91. ¿Dónde es que lo tenemos? 91. No. Tú lo tienes en el 91. Lo tenemos en la sala, en el Salmo 91, Biblia grande, con bordos o bordos dorados, ¿sí? ¿Sí? Letra grande, una Biblia de 300, 400, 500 mil pesos, adornando la sala. ¿Sí? Otro libro la puede adornar, pero la Biblia no es para adornar la sala, la Biblia es para leerla y ponerla en práctica. Si no, no sirve de nada. Leerla y ponerla en práctica. Entonces, amados hermanos y hermanas, yo quiero dejarles esta enseñanza para que aprendamos, para que no descuidemos nuestra salvación. La salvación no es un juego, y la llamaba San Alfonso María de Ligorio el negocio. ¿Cuál es el negocio de nuestra salvación? El negocio de nuestra salvación.
Entonces, ¿qué cosa sea este examen de conciencia? No hay para qué decirlo, pues ya se sabe que es ir buscando o recordando en nuestro interior los pecados que hemos cometido desde la última confesión bien hecha. Con esto nos vamos a dar cuenta que muchos cristianos católicos no nos confesamos bien. No nos confesamos bien. Vamos a la ligera, buscamos al sacerdote y cuando salimos, ay, se me olvidó esto, ay, se me olvidó lo otro. Otro es que nos acordamos de los pecados y nos da pena decirlo porque el sacerdote todos los días nos está viendo. Y qué pena del sacerdote. ¿Qué dirá de mí? Tan pecador, tan pecadora, tan malo, tan perverso. Juicios que establecemos sobre el sacramento, ¿cierto? No, que sigan pensando que no soy pecador, no. Todos somos pecadores. Y hay que confesar nuestros pecados. Entonces, ¿cuánto nos hemos confesado y hemos ocultado pecados? Hemos ocultado pecados. Si no hacemos esto, amados hermanos y hermanas, tendremos en nuestra alma muchas culpas y se nos figurará que somos santos, pues a la manera que no percibimos cómo crece ni cómo encanece el cabello de nuestra cabeza, así en ocasiones tampoco notamos las faltas o culpas de nuestro espíritu, aunque realmente sean muy crecidas. Para eso es el examen entonces de conciencia, para que nos demos cuenta en que hemos fallado, en que hemos pecado. Desde la última confesión bien hecha. El examen, amados hermanos y hermanas, por lo mismo es de todo punto necesario. Y si alguno lo omite, o por malicia o ignorancia vencible y querida, bueno, ¿qué es ignorancia vencible? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es eso? Porque a veces escuchamos términos y cosas y nos quedamos, ¿pero qué es eso? ¿Qué es de la ignorancia vencible? ¿Qué es ignorar? No es ser bruto, porque a veces lo entendemos así, ¿no? Ignorar es, y perdonen la redundancia, ignorar algún aspecto, alguna cosa. Yo soy ignorante frente a la ciencia médica, por ejemplo, yo no sé nada de eso. O yo no sé nada de, yo esto de arquitectura o de ingeniería, yo no sé nada de eso. Frente a eso soy ¿qué? Ignorante, ¿cierto? Ignoro los principios de estas ciencias. Lo ignoro. ¿Qué es la ignorancia vencible? Hablo en el campo de la fe. Es aquella que es por nuestra propia culpa. Usted ya sabe que debe estudiar un catecismo, ¿cierto? Usted sabe de que debe leer la palabra de Dios. Y si yo no sé leer, si yo no tengo a mano estos libros, pues está la iglesia que nos enseña e instruye, ¿sí? Con su santa palabra. Y de manera especial en la actualidad, no todos los sacerdotes traen enseñanzas como esta, solamente los sacerdotes tradicionalistas, que nos atrevemos a hablar del cielo, del infierno, del purgatorio, del pecado. Eso ya casi no se oye. Lo único que escuchamos siempre es, y ese es el engaño del enemigo, no se nos olvide esto: Dios es misericordioso. Dios es misericordioso y todos nos vamos para el cielo. Todos. Voy a utilizar una expresión muy nuestra y para los hermanos de otros países que nos escuchan en este momento: váyase con ese manto a misa. ¿Cierto? Eso es muy nuestro, de acá de Colombia. Vaya con ese manto a misa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con esta expresión nosotros? Cuando decimos vaya con ese manto a misa, que las cosas no son así. Que no seamos tan facilistas, y especialmente en lo que se tiene que ver con la salvación. Por la salvación hay que trabajar, la salvación hay que trabajarla, hay que lucharla.
Sí, es verdad, Cristo vino y murió por nosotros, y eso lo vamos a celebrar en estos días. Por eso nos preparamos en este tiempo de Cuaresma. Murió por nosotros, pero tenemos que trabajar por ganarnos esa salvación. Entonces, teniendo la posibilidad de hacer un buen examen de conciencia, o por descuido culpable, la confesión así hecha sería nula. Y cometeríamos de nuevo pecado para acercarnos otra vez al santo tribunal, ¿sí? Y hay que acercarnos, luego nos acercaríamos sin las debidas disposiciones, despreciando el precepto de la Santa Iglesia que dijo expresamente por el Santo Concilio de Trento: el penitente debe manifestar al confesor todos los pecados mortales que tenga en su conciencia después de un diligente examen. Eso lo dijo el Santo Concilio de Trento. La razón de este precepto, amados hermanos y hermanas, es que se comprende bien porque hallándose el sacramento de la penitencia instituido a modo de tribunal en el cual el penitente es a la vez que reo, acusador y testigo contra sí mismo, es evidente que no puede acusar ni atestiguar si antes no conoce o recuerda lo malo que ha hecho. Eso es lo que hace uno ¿con qué? Con el examen de conciencia. Además, ¿cómo ha de sentir dolor en su corazón si no percibe sus culpas? Sus culpas. Ya lo dice el proverbio: ojos que no ven, corazón que no siente. David, el profeta David, pecador, voy a colocar unos ejemplos, dormía tranquilo el sueño de la muerte, pero cuando vino el profeta Natán, le hizo conocer su pecado, sintió su pena grande y dijo: pecado, es decir, he pecado. ¿Se acuerdan del pecado del profeta David? ¿Cuál fue el pecado? El adulterio, quedarse con la mujer de uno de sus subalternos, lo mandó matar para poderse quedar con la mujer de su amigo, de su subalterno, lo mandó a la batalla y que fuera el primero al frente de la batalla, dio la orden a sus soldados que lo dejaran solo para poderse quedar con la mujer. ¿Cómo se llamaba el hombre? Urías. Muy bien, Urías. El general Urías. Tranquilo, fresco el hombre. Pero llegó este profeta Natán y le hizo ver su pecado. Y cuando le hizo ver su pecado, se arrepintió. Y de ahí es donde surge un famoso salmo, el Miserere. Misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión, borra del todo mi delito, limpia mi pecado. Reconoció su falta, lloró su falta. ¿Sí? Hizo dolor, sintió dolor por su pecado. ¿Eso lo hizo quién? David. Otro ejemplo de la Sagrada Escritura es la pecadora Magdalena. Vivía alegre en medio de su vida licenciosa, pero así que comprendió la gravedad de sus culpas cuando se encontró con el Señor, lloró sus pecados amargamente y exclamó: he pecado. Y se convirtió. Y al Señor, ¿qué le dijo? Le perdonó ¿qué? Sus pecados. Porque sintió dolor de sus pecados. Y hizo el propósito de enmienda, la firme resolución de no seguir por ese camino de pecado y de maldad. El príncipe de los apóstoles, o sea, San Pedro, se hallaba muy tranquilo, aún después de haber negado a su divino maestro. ¿Cuántas veces lo negó? 3. Pero al punto que el gallo cantó y le miró Jesús, conoció su maldad, lloró inconsolable y dijo: he pecado. Y se arrepintió de sus pecados. Por estos ejemplos, amados hermanos y hermanas, tomadas las Santas Escrituras, se ve con evidencia cuánto importa el examen de conciencia para hacer una buena confesión. Pero aunque sea redundancia,
no quiero omitir un bello símil que refiere el padre Martínez de la Parra, un sacerdote antiguo, ¿sí? Estoy hablando más o menos del año 1800, ¿sí?, de este sacerdote. Aconteció que un cazador, dice, afanoso todo el día persiguiendo la caza, de tal manera se embebeció en ella, que le sorprendió la oscuridad de la noche en una áspera sierra. Envuelto en densas tinieblas, ignorante del camino y temeroso del precipicio, se refugió bajo el ruinoso techo de una miserable casilla, donde durmió sosegado toda la noche. Por la mañana, abriéndose con la luz sus ojos, vióse rodeado de venenosos reptiles y de terribles fieras, y entonces, asustado y tembloroso, dio un salto lleno de horror, y como por instinto salió del peligro, admirándose de que así hubiese podido dormir tranquilo la noche entera. Y aquí entonces, cabalmente, amados hermanos y hermanas, lo que acontece a muchas almas pecadoras, duermen tranquilas, rodeadas de sus pecados, de los espíritus malignos que intentan devorarlas, mas tan luego como la luz del cielo les abre en el examen los ojos, se asustan de sí mismas, se arrepienten y corren presurosas a los pies del sacerdote para librarse de tan espantoso peligro de condenación, dice este santo sacerdote. Entonces tengamos en cuenta esta comparación, un símil es una comparación de lo que hace este sacerdote, si nosotros también estamos llenos de pecados y vivimos muy tranquilos con ellos, así como este hombre que durmió tranquilo la noche, pero no sabía que estaba rodeado de un inmenso peligro. No sabemos cuándo nos va a llamar el Señor, puede ser esta noche. Por eso Él nos invita a que estemos siempre preparados. Ave María Purísima, sin pecado concebido, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.